Estimados estudiantes, un cordial saludo. En esta oportunidad nos toca desarrollar el tema de estequiometría. Vamos a ver entonces en qué consiste. Bien, en este caso veremos lo que es el reactivo limitante, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En el cual nos dice un fabricante debe entregar 200 piezas en donde cada una de ellas debe tener debe estar formada por un perno, 3 arandeles y 3 tuercas, ¿no? Y nos preguntan qué cantidad de cada parte se necesita. Conteo de moles. Un día te encuentras un paquete con monedas y determinas que las monedas de soles pesan 500 gramos y solo 50 de ellas pesan 23 gramos. Pregunta: ¿a cuántos soles asciende el valor de las monedas de la bolsa? Entonces son algunas preguntas en las cuales están relacionadas con lo que vamos a tratar en nuestro tema de hoy sobre estequiometría, ¿no? Y por lo tanto, ahí tenemos una tercera interrogante: ¿por qué se apaga la llama de la vela cuando vemos en este experimento, cuando colocamos un recipiente sobre una vela encendida? Vamos a ver entonces sobre los conceptos y definiciones sobre estequiometría y la aplicación a la resolución de ejercicios y problemas, y responderemos algunas interrogantes como son el caso de reactivos limitantes, qué cosa es, qué significa en el cálculo de la estequiometría, así también como la relación de moles en estos cálculos estequiométricos. Saberes previos. Lógicamente es necesario algunas interrogantes con la finalidad de tener en cuenta lo que debemos ya conocer para el desarrollo de nuestro tema de hoy, ¿no? ¿Cómo encontramos el peso molecular o el peso fórmula de las sustancias? ¿Qué entendemos por mol gramo? ¿Qué magnitud fundamental nos permite determinar las masas de los cuerpos? ¿Qué instrumento se utiliza? ¿Recuerdas el número de Avogadro? Y ahí tenemos la imagen, ¿no?, de una reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno que nos da como resultado amoníaco, y lógicamente la proporción en la cual está realizándose esta reacción química. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro logro de sesión? Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas relacionados a la estequiometría, haciendo uso del balance de ecuaciones químicas, el concepto reactivo limitante y en exceso, basándose en la interpretación del problema, para lo cual debe seguir un procedimiento coherente, fundamentado, e interpreta los resultados obtenidos. Estequiometría, que viene de la palabra stoichemio, que significa elemento, y metron, que es medida, es el procedimiento químico matemático por medio del cual se determinan las cantidades de reaccionantes y productos que intervienen en una reacción química. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una reacción química, ¿no?, como la que tenemos en esta oportunidad, ¿cómo podríamos leer esta ecuación química, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos la reacción de el hidrógeno
molecular en estado gaseoso con el oxígeno molecular en estado gaseoso y obtenemos agua, en el cual esta reacción debe estar balanceada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar, ¿no? Haciendo una lectura e interpretar esta reacción química? Tenemos entonces, de acuerdo a que una reacción debe estar completamente balanceada para hacer una correcta interpretación, entonces de acuerdo al balanceo tenemos que nos resulta, ¿no? Coeficientes en el hidrógeno 2, en el oxígeno 1, que no se visualiza pero es 1, y en la molécula del agua 2, ¿no? De acuerdo a la reacción del hidrógeno con el oxígeno para obtener la molécula del agua, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ello, entonces vemos que la interpretación es la siguiente, que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y se están obteniendo dos moléculas de agua, ¿cierto? También se puede interpretar de la siguiente manera, que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y se están obteniendo 2 moles de agua. Si lo interpretamos en gramos, sabemos que el hidrógeno, su peso atómico es 1.01 aproximadamente, y como son 2 hidrógenos, entonces los 2 hidrógenos serán 2.02, pero como son 2 moles de agua lo que están reaccionando, entonces se multiplica, obteniendo entonces una masa de 4,04 gramos de hidrógeno que están reaccionando, los cuales reaccionan con 32 gramos de oxígeno y se están obteniendo 36,04 gramos de agua. Entonces, es la forma como, de acuerdo al balanceo, podemos hacer una interpretación, una lectura de la reacción química. En este caso, como ejemplo, del hidrógeno con oxígeno para obtener la molécula del agua. Entonces, los coeficientes estequiométricos pueden ser interpretados como número de moléculas o como número de moles, o también, como ustedes lo ven, en gramos. De igual manera, acá tenemos una interpretación de una reacción química, la cual se puede hacer también a nivel molar, como lo hemos visto, ¿no? En el caso de la reacción del alcohol etílico, cuya fórmula es CH3CH2OH, con el oxígeno del medio ambiente, en el cual al reaccionar ambas sustancias van a generar dióxido de carbono y agua. Haciendo un balance, como vemos, de esta reacción, entonces los coeficientes, mejor dicho, que se van a obtener sería entonces 1 para el alcohol etílico, 3 para el oxígeno, 2 para el dióxido de carbono y 3 para la molécula del agua, ¿no? De acuerdo al balance que se realiza, ¿no? Luego de ello, entonces, estos coeficientes obtenidos nos indican entonces la relación molar que se da en esta reacción. Por lo tanto, interpretando sería entonces un mol de el alcohol etílico están reaccionando con 3 moles de oxígeno y se están obteniendo, o para dar, ¿cierto?, 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. Entonces, de acuerdo al balance, como vemos, nos permite obtener esta relación molar. Por lo tanto, de acuerdo al balance y a las leyes estequiométricas, entonces se puede establecer que en toda reacción química completa y balanceada, la suma de las masas de las sustancias reactantes será igual a la suma de las masas de las sustancias producidas u obtenidas, ¿no? Como vemos, chicos, de acuerdo al balance entonces entre el hidrógeno y el oxígeno, que se obtiene agua, entonces la masa total de las sustancias reaccionantes, que en este caso sería 36 gramos, de acuerdo al balanceo y sus pesos atómicos obtenidos, va a ser igual a la masa de los productos obtenidos, en este caso de la molécula del agua, que de acuerdo al balance también nos resulta 36 gramos. Entonces eso nos da a conocer y nos confirma lo que nosotros conocemos como
Entonces, la ley de la conservación de la materia, ¿no? Todo lo que ingresa debe ser igual a todo lo que sale, teóricamente. ¿Correcto? Teóricamente. Entonces, es lo que nosotros conocemos con la ley de la conservación de la materia. También tenemos la ley de Proust, también conocida como la ley de las proporciones definidas, en el cual nos indica que cuando dos o más elementos se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre en una relación o proporción de masas fijas o invariable. Cualquier exceso quedará sin reaccionar. O sea, deben hacerlo siempre de acuerdo al balance en su proporción estequiométrica que resulta, ¿no? Del balance que se da. Entonces, eso nos indica la ley de Proust. Luego tenemos la ley de Dalton, también conocida como la ley de las proporciones múltiples, en el cual nos indica que si dos sustancias simples reaccionan para generar diferentes compuestos de una misma función química, se observará que mientras la masa de uno de ellos es constante, la masa del otro variará en relación de números enteros y sencillos, ¿no? Entonces, es otra de las leyes que nos permiten entonces realizar estos cálculos estequiométricos, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley de Dalton, o también conocida como la ley de las proporciones múltiples. Otra de las leyes que se emplean en estequiometría es la ley volumétrica de Gay-Lussac, la cual entonces nos indica que existe una relación del número enteros y sencillos, de números enteros y sencillos, entre los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. O sea, quiere decir que si en una reacción las sustancias que se dan, todas estas sustancias están en estado gaseoso, entonces, de acuerdo a su balance y a su proporción obtenida, nos va a indicar entonces, ¿no?, la proporción en que se está dando a nivel volumétrico, ¿no? Podríamos decir inicialmente, por ejemplo, en este ejemplo de reacción entre el hidrógeno y el cloro para obtener ácido clorhídrico, en el cual ambas sustancias y el producto están en estado gaseoso. Quiere decir entonces que, de acuerdo al balance, un mol de hidrógeno reacciona con un mol de cloro y se está obteniendo 2 moles de cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Estado gaseoso. También se puede decir que un volumen de hidrógeno reacciona con un volumen de cloro y se están obteniendo 2 volúmenes de ácido clorhídrico, ¿correcto? O sea, en la proporción que nos dice la reacción química. Pero también se puede indicar, como ya sabemos chicos, a condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? A condiciones normales de presión y temperatura, presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados. Cualquier sustancia gaseosa, un mol de cualquier sustancia gaseosa entonces ocupará un volumen de 22,4 litros. Entonces, si nosotros lo llevamos hacia la proporcionalidad, en este ejemplo, entonces podríamos decir que 22,4 litros de hidrógeno están reaccionando con 22,4 litros de cloro y se están obteniendo 44,8 litros de ácido clorhídrico. Pero también podríamos realizar en su cantidad que se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, también se puede decir en la proporción que tenemos en volúmenes que 30 litros de hidrógeno están reaccionando con 30 litros de cloro y se están obteniendo 60 litros de ácido clorhídrico, ¿no? De acuerdo a la proporcionalidad. Entonces, esto es lo que nos permite la ley volumétrica de Gay-Lussac, en el cual podemos aplicar entonces para estos diferentes cálculos. Relación entre los reactantes y productos en una reacción química. Para sintetizar compuestos se requiere de una reacción química. Entonces, todos los cálculos se basan en las reacciones químicas
y por lo tanto entonces estas, antes de hacer cualquier cálculo, chicos, deben ser balanceadas, ¿correcto? Toda reacción química debe ser balanceada. Entonces, a partir de la ecuación química balanceada y las masas de uno de los reactantes o productos, se puede determinar la masa de cualquier otro reactante o producto que intervenga en la reacción. Este es el fundamento del cálculo estequiométrico. Es así como vemos en esta imagen, por ejemplo en esta reacción donde el bismuto reacciona con el oxígeno para obtener óxido de bismuto. Entonces, de acuerdo al balance realizado, entonces vamos a ver que nos resulta coeficientes en el bismuto 4 para el oxígeno 3 y del óxido de bismuto obtenido su coeficiente 2, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos relaciones volumétricas o reacciones estequiométricas en función a moles, podríamos decir que 4 moles de bismuto están reaccionando con 3 moles de oxígeno y se están obteniendo 2 moles de óxido de bismuto, ¿cierto? Entonces ahí podemos nosotros hacer cualquier proporción, ¿cierto? O relación estequiométrica que nos ayude a realizar cualquier cálculo estequiométrico, ¿no? Como por ejemplo podemos indicar que 4 moles de bismuto reaccionan con 3 moles de oxígeno, o están en la proporción con 3 moles de oxígeno, o que 4 moles de bismuto están obteniendo o están reaccionando para obtener 2 moles de óxido de bismuto, en cual podemos tener esta relación, y de esa manera podemos entonces hacer relaciones respectivamente de acuerdo a los cálculos que se requieran, ¿no? También lo mismo podemos entonces también hacer con el oxígeno. Por ejemplo, 3 moles de oxígeno reaccionan lógicamente con el bismuto de acuerdo a esta reacción y se están obteniendo, ¿no?, 2 moles del bismuto, o los 3 moles de oxígeno están reaccionando con 4 moles de bismuto de acuerdo a la proporción que se está dando en esta reacción. Entonces podemos hacer las diferentes relaciones estequiométricas que nos van a ayudar a realizar nuestros cálculos según lo que nos pregunten sobre esta reacción química, y así lo podemos aplicar también para otras reacciones según sus proporcionalidad determinado a partir de su balance. Procedimientos para seguir en la determinación de los cálculos estequiométricos, tanto para cantidad de reactivos y productos a partir de ello, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para estos cálculos estequiométricos es inicialmente balancear la ecuación de la reacción química que me den. Lógicamente, en función a ello me van a salir esa proporcionalidad, ¿no? Lo cual lo puedo llevar a moles y también lo puedo transformar a gramos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ello, entonces podemos realizar entonces esa transformación de gramos a moles, la masa del compuesto dado reactante o producto, ¿no? Asimismo, utilizar los coeficientes de la ecuación balanceada para calcular los moles de otros compuestos, tanto de reactantes como de productos. De igual manera, luego transformar de moles a gramos la cantidad de reactantes requeridos o del producto que se pueda obtener o que me pidan realizar. Acá tenemos entonces un ejemplo para poder entonces determinar o aplicar estas proporcionalidades en función a las reacciones químicas y también aplicando las leyes estequiométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice acá determinar la masa de cloruro férrico que se obtiene a partir de cloruro férrico. No, disculpen, me dice determinar la masa de cloruro de sodio, ¿no?, la masa de cloruro de sodio que se obtiene a partir de 48 gramos de cloruro férrico. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo determinamos esta masa de cloruro de sodio, cuya fórmula es el NaCl, a partir lógicamente de 48 gramos de cloruro férrico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ven, lo primero que tenemos que hacer es, a la reacción que me proponen, balancearla, ¿cierto?
hay que balancearla. Entonces, como vemos, un hierro, un sodio, pero acá tenemos 3 cloros y acá hay un cloro, entonces tenemos que poner acá 3 para que de esa manera podamos entonces tener los cloros balanceados, tanto en reactantes como en productos, debemos balancearla. Entonces 3 cloros, luego vemos que los sodios también, al colocar el 3 acá adelante para balancear los cloros, se ven afectados, entonces quiere decir que ahora hay 3 sodios, acá debe haber en los reactantes 3 sodios, ¿cierto? 3 sodios en los reactantes, 3 sodios en los productos, ¿correcto? Luego balanceamos los hidrógenos, donde vemos 3 hidrógenos, y finalmente los oxígenos, donde vemos que hay 3 oxígenos, 3 oxígenos. Entonces vemos que ya la reacción se balanceó, saliéndonos entonces sus coeficientes respectivos, la cual nos va a dar lugar a la proporcionalidad en la cual están entonces tanto los reactantes como productos están entonces dándose en esta reacción. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podemos interpretar, se dan cuenta, ahí viene la interpretación que hemos visto, ¿no?, hace unos momentos en las diapositivas anteriores. Entonces podemos indicar que un mol entonces del cloruro férrico está reaccionando con 3 moles del hidróxido de sodio. Entonces colocamos ahí y se están obteniendo 3 moles de cloruro de sodio. Entonces, se dan cuenta de la interpretación, primero una interpretación molar y un mol del hidróxido férrico, ¿no? Entonces esa es la interpretación inicial que se le puede dar entonces de acuerdo ya a mi ecuación balanceada. Por eso es muy importante empezar el cálculo con el balanceo de la ecuación de la reacción que me proponen trabajar. Luego de ello entonces, como de acuerdo al problema me piden determinar la masa de cloruro de sodio, como ven, la masa de cloruro de sodio que se obtiene a partir de 48 gramos de cloruro férrico, entonces vemos que nos están pidiendo calcular en gramos, ¿correcto? Entonces lo que tenemos que hacer es los moles pasarlos a gramos. Entonces pasando los moles a gramos, entonces quiere decir que acá en función a sus pesos atómicos del cloruro férrico nos va a salir entonces que un mol de cloruro férrico tiene un peso de 162,5 gramos, ¿cierto? Un mol, 162,5 gramos. Entonces colocamos ahí, entonces ya en función en gramos, ¿cierto? En función en masas. Y como la relación es del cloruro férrico con el cloruro de sodio, entonces en este caso podríamos solamente obtener los gramos tanto del cloruro férrico como del cloruro de sodio, porque es la relación que se está dando entre ellos, ¿no? Y por el momento no necesitamos tal vez pasar el hidróxido de sodio y el hidróxido férrico, por ejemplo, a gramos, porque por el momento con ellos no se está realizando algún cálculo, ¿no? Entonces simplemente trabajamos pasándolos a gramos al cloruro férrico y al cloruro de sodio. Entonces, pasando ahora los 3 moles de cloruro de sodio, será a gramos, lógicamente. Entonces serán, si tenemos entonces 3 moles de cloruro de sodio, y cada mol de cloruro de sodio, de acuerdo al cálculo de sus pesos atómicos, ¿ya?, su peso molar de cloruro de sodio es 58,5 y son 3 moles, entonces pondremos acá 3 por 58,5, que es el peso molar del cloruro de sodio, 58,5 gramos. Entonces nos va a resultar, estos 3 moles nos va a resultar un peso de 175,5 gramos. Colocamos entonces el peso de los 3 moles de cloruro de sodio. Listo, entonces quiere decir que los 162,5 gramos, de acuerdo al balance que nos resulta, ¿no?, de acuerdo a la proporción, significa entonces que 162,5 gramos de cloruro férrico está reaccionando con el hidróxido de sodio, ¿no?, con 3 moles, que también podemos hacer su cálculo en gramos, pero al reaccionar con el hidróxido de sodio se va a obtener 175,5 gramos de cloruro de sodio, ¿no?, de acuerdo a la proporcionalidad.
¿correcto? Entonces esto me resulta entonces según entonces el balance obtenido, ¿no? Ahora sí, en función a ello, entonces ahora sí vamos a poder calcular la masa de cloruro de sodio, ¿no? A partir de los 48 gramos de cloruro férrico que me dice el problema. Entonces, partimos entonces de los 48 gramos, entonces diremos que si se hacen entonces reaccionar, ¿no? 48 gramos de cloruro férrico, FSL3, entonces haciendo un cálculo proporcional, entonces multiplicamos por la proporción, ¿cierto? ¿Recuerdan la proporción que hacíamos? Las relaciones proporcionales que se pueden obtener a partir de una reacción química. En este caso, para esta reacción química que estamos trabajando, entonces la proporción sería que que 165 gramos de cloruro férrico están reaccionando y se están obteniendo 175,5 gramos de cloruro de sodio. Entonces ponemos acá la proporción. Entonces 175 gramos lo ponemos arriba, 175,5 gramos, 175,5 gramos lógicamente de cloruro de sodio, porque corresponde al cloruro de sodio, NaCl. Entonces se están obteniendo a partir de la reacción de 162 gramos, 172,5 gramos del cloruro férrico, ¿no? Que me resultó lógicamente, o que me resulta de el balance y la proporcionalidad que resulta del balance, ¿no? Que es la base de donde sale para poder en base a ello realizar cualquier cálculo, ¿no? Entonces de ello me va a dar como resultado entonces que gramos de cloruro férrico con gramos de cloruro férrico se le van, y ahora sí multiplico los valores numéricos, obteniéndose entonces que se van a obtener 51,84 gramos de cloruro de sodio entonces se obtendrían de reaccionar a partir de 48 gramos de cloruro férrico. Entonces eso es lo que tendríamos entonces que realizar aplicando, como ustedes han visto, ¿no? El balance de las reacciones y la proporcionalidad que se da en cada una de las sustancias que reaccionan como de los productos que se obtienen. Entonces ahí tenemos un ejemplo entonces cómo se genera esta proporcionalidad. Y nos ayuda justamente a aplicar a la resolución de diferentes ejercicios como es en este caso. Vamos a ver ahora lo que viene a ser reactivo limitante. ¿Qué es un reactivo limitante? Es aquel reactante que interviene en menor proporción estequiométrica. Por lo tanto, es la sustancia que se agota o se consume totalmente y limita la cantidad de productos formados. Los otros reactivos presentes en cantidades estequiométricas mayores son los que le llamamos los reactivos en exceso. Por lo tanto, habrá un sobrante de este al finalizar la reacción. Entonces, ¿cómo se calcula los reactivos limitantes? Generalmente es necesario preparar cantidades determinadas de productos a partir de cantidades de reactivos que no son estequiométricamente exactas, ¿no? Entonces, el reactivo limitante es aquella sustancia que ingresa en la proporción correcta, en la proporción adecuada, ¿no? En una reacción química, y por lo tanto, como ingresa en la cantidad adecuada, correcta, de acuerdo a la proporción, entonces es la que se va a consumir completamente. Y también en algunos casos van a haber sustancias que ingresan también a la reacción química, pero no ingresan en la cantidad correcta o adecuada, y por lo tanto están ingresando generalmente en una cantidad mucho mayor que la que debe reaccionar. Entonces a ellos se le llaman
los reactivos en exceso. Entonces, estos reactivos en exceso, lógicamente van a reaccionar con la cantidad que le corresponde, pero bueno, como ingresan en exceso, entonces va a haber una parte de este reactivo que va a quedar o va a sobrar y por lo tanto no va a reaccionar. Veamos un ejemplo como en una reacción química donde va a haber sustancias donde una de ellas está ingresando en la cantidad correcta, en la cantidad adecuada. Entonces vamos a calcular lo que es el reactivo limitante y también el reactivo en exceso. Nos dice, por ejemplo, el reactivo limitante se obtiene dividiendo el número de moles de cada reactivo entre el coeficiente estequiométrico de cada especie, y el reactivo limitante sería el de menor valor obtenido. Entonces, esa es la forma, chicos, como calculamos un reactivo limitante. O sea, para calcular y conocer un reactivo limitante de dos sustancias que ingresan, es que sus moles que le corresponden a cada uno de ellos, lo dividimos entre el coeficiente estequiométrico que resulta del balanceo, y al compararlos, estos valores obtenidos, el menor que medea, entonces va a ser el reactivo limitante, y el otro componente que me salga en mayor cantidad va a ser el reactivo en exceso, ¿correcto? Entonces esa es la manera como nosotros calculamos entonces la que viene a ser el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿correcto? Vamos a ver entonces en la aplicación de un ejercicio o de un problema. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, la reacción entre el aluminio y el óxido de hierro 3 puede producir temperaturas cercanas a los 3000 grados centígrados, lo cual favorece la soldadura de metales. En el proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido férrico. De acuerdo a ello me preguntan, calcula la masa en gramos del óxido de aluminio que se formó, y una segunda pregunta me dice qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción. Bien, jóvenes, vamos a ver entonces cómo, de acuerdo a lo que me están preguntando, podemos responder entonces, ¿no?, tanto la pregunta A como la pregunta B. Si ustedes se dan cuenta, primero lo que tenemos que hacer es colocar nuestra reacción. Todo cálculo que queramos hacer es primero realizar la reacción química. Expresar entonces la reacción química en lo que nosotros llamamos la ecuación de una reacción. Entonces, para ello entonces, de acuerdo a la lectura, como vemos, entonces nos dice que está reaccionando aluminio, ahí tenemos entonces el aluminio, con óxido de hierro 3, entonces que viene a ser el Fe2O3, óxido de hierro 3. Y de acuerdo a esta reacción, entonces se va a formar óxido de aluminio, como me está indicando, ¿no?, el mismo ejercicio, y también se va a formar hierro. Una vez establecida la reacción, lo que tenemos que hacer es, primer paso, balancear esta ecuación de la reacción, ¿cierto? Porque si queremos o vamos a hacer, como ustedes ven, cálculos, entonces todos los cálculos que se tienen que hacer tienen que ser en función a una ecuación de una reacción balanceada. Es lo primero que debemos hacer, jóvenes. Entonces, balanceando la reacción, tenemos entonces que los coeficientes que me resultan son 2, 1, 1, 2. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya está balanceada, entonces vamos a ver, de acuerdo a las preguntas, los procedimientos a realizar. Teniendo en cuenta también que nos dice el mismo ejercicio que al hacer esta reacción, ¿no?, en el proceso de reacción, están ingresando, ¿no?, 124 gramos de aluminio y 601 gramos de óxido férrico. O sea, quiere decir que están ingresando dos sustancias, las dos sustancias que reaccionan, la cantidad de dos sustancias que reaccionan. Entonces ahí viene la interrogante también, ¿no? ¿Estarán ingresando estas dos sustancias en la cantidad correcta? ¿Están ingresando en la proporción donde toda esta cantidad de masa que está ingresando va a reaccionar? ¿O hay alguna que está ingresando en una cantidad en exceso? Entonces, para poder despejar esta interrogante, si está ingresando en la cantidad correcta o alguno está ingresando en la cantidad en exceso,
entonces es el cálculo del reactivo limitante. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que calcular el reactivo limitante? Generalmente nos damos cuenta cuando vemos que ahora hay dos ingresos de sustancias que reaccionan, para ver si realmente estos dos ingresos están ingresando en la cantidad correcta. Muy bien, entonces es necesario calcular el reactivo limitante. Pero para ello, entonces, lo que tenemos que hacer antes de hacer el cálculo es justamente convertir las cantidades que nos dan, ¿cierto? Las cantidades que nos dan de las sustancias que ingresan, ¿no? Los que están en gramos hay que pasarlo a moles, ¿no? Entonces, nuestro siguiente paso es entonces lo que vamos a hacer en este momento es ahora calcular el reactivo limitante. ¿Correcto? Entonces, los 124 gramos de aluminio que nos decía el problema, lo vamos a pasar a moles, ¿no? Como hemos indicado para el cálculo del reactivo limitante. O bien, entonces haciendo la proporción, ¿no? Los 124 gramos de aluminio lo multiplicamos por la relación en el cual sabemos que un mol de aluminio, su peso del aluminio es 27 gramos de acuerdo al peso atómico. Entonces un mol de aluminio lo ponemos en la parte numerador y 27 gramos en el denominador para poder simplificar, ¿cierto? Y de esa manera estamos pasando los 124 gramos de aluminio a mole de aluminio, que nos resulta 4,59 mole de aluminio. Pero luego de tenerlo en moles, lo dividimos entre su coeficiente que nos resultó del balanceo, que es 2. Entonces, al dividirlo nos resulta 2.295. Entonces, al dividir los moles de aluminio entre su coeficiente, ¿no? el que resulta del balanceo, que es 2, para el aluminio, entonces nos resulta, ¿no?, de dicha operación 2,295. Muy bien, por el momento lo dejamos ahí para poder ver cómo sería entonces para el caso del óxido férrico, que es la otra sustancia que está ingresando a dicha reacción, para ver, ¿no?, si es o no el reactivo limitante. Entonces, los 601 gramos de óxido férrico también, correcto, lo pasamos a moles haciendo la proporción respectiva, ¿no? Lo multiplicamos por, entonces, y la masa molar del óxido férrico es 160 gramos por mol. Entonces, quiere decir que un mol de óxido férrico, entonces, pesa 160 gramos por mol. Entonces, un gramo de óxido férrico con gramos de óxido férrico, que lo estamos multiplicando, y nos está quedando moles de óxido férrico. Luego de ello, entonces pasamos a dividirlo, lo pasamos y lo dividimos entre su coeficiente, que de acuerdo a la reacción, ¿no?, de acuerdo al balance de la reacción, entonces quiere decir que los moles que salen del óxido férrico es 1, ¿cierto? O sea, su coeficiente es 1. Entonces lo dividimos entre 1 y nos va a resultar el mismo valor, ¿no? 3,75 entre 1, 3,75. Por lo tanto, ya obtenido estos valores, hacemos una comparación. Se puede realizar una comparación entre los dos para poder determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. En este caso, el reactivo limitante es los moles de aluminio, ¿no? Acá los moles de aluminio, acá viene a ser el reactivo limitante, los moles de aluminio, ya que me sale en menor proporción. Y el reactivo en exceso, aquí hay un pequeño detalle, se intercambia nada más. Vamos a ponerlo acá, el reactivo entonces, el reactivo limitante es los moles, ¿cierto? Los gramos de aluminio, los 124 gramos de aluminio, porque nos está saliendo un valor menor. Y el reactivo en exceso es entonces los gramos de óxido férrico, ya que están saliendo en una proporción alta. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, los 124 gramos de aluminio viene a ser el reactivo limitante. ¿Eso qué significa? Eso significa entonces que está ingresando en la proporción correcta, él se va a consumir completamente y más bien el óxido férrico, correcto, los 601 gramos de óxido férrico están ingresando en una proporción mayor de la que debe ingresar de acuerdo a la cantidad del aluminio, y por lo tanto entonces él viene a ser el reactivo en exceso, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ello, entonces quiere decir que todos los cálculos que vamos a hacer ahora a continuación para poder ya responder a las preguntas,
entonces se realizará en función al reactivo limitante. Por eso acá nos dice, a partir del reactivo limitante, se van a realizar todos los cálculos de acuerdo a las preguntas. Entonces, viene ahora entonces la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuántos gramos de óxido de aluminio entonces se van a obtener de dicha reacción? Por lo tanto, con ya el reactivo limitante, que viene a ser el aluminio, realizaremos los cálculos respectivos. Partimos entonces de los 4,59 moles de aluminio, que lógicamente me resultan ya en moles, y realizando la proporción de acuerdo a la estequiometría, de acuerdo al balance, en el cual sabemos que un mol de óxido de aluminio está reaccionando con 2 moles de aluminio de acuerdo al balance, ¿cierto?, de la proporción. Moles de aluminio con moles de aluminio se me van y me quedan entonces, ¿no?, los moles del óxido de aluminio. Luego este óxido de aluminio, luego haciendo también su equivalente, pasándolo a gramos, quiere decir que un mol de óxido de aluminio es equivalente a 102 gramos de óxido de aluminio. ¿Por qué pasamos luego estos moles a gramos? Porque justamente me están pidiendo los gramos de óxido de aluminio. Entonces, a partir de la proporción aluminio lo paso a óxido de aluminio y luego los moles de óxido de aluminio lo paso a gramos de aluminio, obteniéndose entonces 243,09 gramos de óxido de aluminio. Y de esa manera estamos respondiendo a la pregunta que me pedían los gramos de óxido de aluminio que se obtienen de dicha reacción. Luego, en la pregunta B, nos están solicitando los gramos que no reaccionaron, ¿cierto?, de la sustancia que no reaccionó. Entonces, ahora vamos a calcular la cantidad en gramos del reactivo en exceso, que en este caso pues es el óxido férrico, que viene a ser el reactivo en exceso, que reaccionó, pero reaccionó una parte, pero no todo, ¿no? Entonces vamos a ver, de acuerdo a al cálculo primero, cuánto es la cantidad de óxido férrico que reaccionó de los 601 gramos de óxido férrico que ingresaron, porque ya hemos determinado, ¿no?, de acuerdo al cálculo, que él es el reactivo limitante, el óxido férrico, el reactivo en exceso, que es el óxido férrico, y por lo tanto entonces vamos a determinar cuánto realmente ha reaccionado y cuánto de lo que no reacciona y sale como exceso. Entonces partimos, de igual manera como ustedes ven, los cálculos siempre parten del reactivo limitante. Entonces partimos nuevamente de los 4,59 moles de aluminio, los cuales hacemos la relación molar entre ahora el aluminio y el óxido férrico, que es la proporción que un mol de óxido férrico, de acuerdo al balance, ¿cierto? Todo esto sale del balance de la reacción que le hemos visto anteriormente. Y la proporción entonces es un mol de óxido férrico con 2 moles de aluminio, ¿cierto? Esa proporción, entonces mole de aluminio con mole de aluminio se van y me sale entonces los moles de óxido férrico. Luego estos moles de óxido férrico los paso a gramos, ¿no?, a través de sus pesos atómicos de cada uno de los componentes que forman el óxido férrico, determinado lógicamente a través de su peso molar. Entonces nos resulta que un mol de óxido férrico es equivalente a 160 gramos de óxido férrico. Listo, simplificamos entonces los moles de óxido férrico con moles de óxido férrico, me van a salir los gramos de óxido férrico, la cual, haciendo la operación completa, multiplicando 4,59 por 160 entre 2, nos va a resultar entonces 667,2 gramos de óxido férrico. De esta manera me va a salir la cantidad de óxido férrico que reacciona con el aluminio, que es el reactivo limitante, ¿cierto? Entonces, al salirme esa cantidad que reacciona, entonces vemos que esa es la cantidad correcta, ¿no?, que está reaccionando con el aluminio, que es el reactivo limitante. Por lo tanto, si está ingresando 601 gramos de óxido férrico y solamente están reaccionando 327,2 gramos de óxido férrico de un ingreso de 601, entonces quiere decir que me está sobrando óxido férrico. ¿Y cuánto me va a sobrar? Entonces será la diferencia de los 601 gramos de óxido férrico que reingresaron a dicha reacción con los 327,2 gramos de óxido férrico, que es la cantidad que reacciona
de acuerdo a la proporción. Entonces, haciendo esa resta, esa diferencia, nos está resultando que 233,8 gramos de óxido férrico es la cantidad de reactivo que me está sobrando o que no reaccionó, y eso hace entonces que se indique que el óxido férrico lógicamente es un reactivo que está ingresando en exceso, porque como lo vemos entonces es correcto, ¿no? Está ingresando en exceso porque la cantidad que iba a reaccionar con el aluminio que me salió como reactivo limitante era solamente de 367,2 gramos, ¿no? Es lo que reacciona, y estábamos haciendo un ingreso de 601. Entonces está sobrando o no está reaccionando 233,8 gramos de óxido férrico. De esa manera, jóvenes, es que, como vemos, es la forma como nosotros determinamos en una reacción química quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo en exceso. Otra de las características que se pueden realizar en los cálculos estequiométricos es que las sustancias generalmente no entran puras, siempre ingresan con un porcentaje de pureza. O sea, quiere decir que contienen algunas otras sustancias a las cuales le llamamos las impurezas. Por eso acá nos dice todos los reactivos contienen algún tipo de impureza. Esto se hace importante cuando se realizan los cálculos estequiométricos, en el cual solamente se tiene en cuenta que reaccionan las sustancias químicamente puras, por lo que se hace necesario calcular entonces la pureza de un reactivo. Por lo tanto, el cálculo de la pureza de un reactivo se puede calcular de la siguiente manera. Pureza o masa pura será igual al porcentaje de pureza que se nos indique por la masa, lógicamente, de la sustancia que contiene dicha impureza entre 100. Entonces, de esa manera podemos calcular el porcentaje de pureza de una determinada sustancia. Acá tenemos un ejemplo donde nos dice el óxido de silicio en la naturaleza se encuentra formando parte del mineral cuarcita, ¿no? El mineral cuarcita es un mineral bastante conocido que contiene óxido de silicio, pero la cantidad de óxido de silicio que contiene esta cuarcita es del 92%, o sea, de su masa de cuarcita, el 92% es óxido de silicio. Nos dan la reacción en el cual el óxido de silicio sólido reacciona con el carbono y se puede obtener silicio sólido puro y dióxido de carbono. De acuerdo a ello, me preguntan ¿cuántos moles de silicio se podrán obtener con 200 gramos de cuarcita? ¿No? Vuelvo a repetir, ¿cuántos moles de silicio, o sea, de acuerdo a la reacción, cuántos moles de silicio se podrán obtener a partir de 200 gramos de cuarcita? Me están dando el metal, ¿no? El mineral cuarcita, en una cantidad de 200 gramos. Pero sabemos que este mineral cuarcita, entonces, el silicio, de acuerdo a la reacción que se debe realizar para obtener, ¿no? Esta sustancia es a partir del óxido de silicio. Por lo tanto, hay que determinar, para poder hacer los cálculos, cuánto realmente entonces de óxido de silicio hay en este mineral cuarcita, si todo el mineral tiene un peso de 200 gramos. Muy bien, jóvenes, entonces para poder realizar estos cálculos, lo primero que tengo que hacer es balancear. Recuerden que lo que tenemos que hacer es balancear la reacción que me propone, ¿no? Para poder saber, lógicamente, en qué proporción está dándose la reacción, sus componentes, lógicamente, y de esa manera, pues, poder realizar cualquier cálculo también, ¿no? Bien, entonces, haciendo un balanceo, yo tengo un silicio, un carbono, dos oxígenos o dos oxígenos. Quiere decir que están balanceados. Por lo tanto, de acuerdo a este balanceo, entonces quiere indicarnos esta reacción que la proporción en la cual están reaccionando es que un mol de óxido de silicio está reaccionando con un mol de carbono y se está obteniendo un mol de silicio, justamente de lo que me están preguntando, y un mol de dióxido de carbono, ¿cierto? Un mol. Muy bien.
En función de ello, entonces, yo ya tengo la proporción en la cual están reaccionando, ¿no? Es muy importante siempre empezar. Luego de ello, entonces, ahora sí, vamos a ver qué cantidad de óxido de silicio está conteniendo esta muestra de 200 gramos de cuarcita, ya que la masa que me están dando es de la cuarcita, pero de acuerdo a la información sabemos que de esta cuarcita el 92% es de óxido de silicio, y lógicamente lo necesito, esta masa de óxido de silicio correcta lo necesito, porque en función a ello voy a calcular los moles de silicio, ¿cierto?, que se está obteniendo. Bien, hacemos el cálculo. Gramos de óxido de silicio los gramos de óxido de silicio será entonces los 200 gramos de cuarcita, los 200 gramos que me dice el ejercicio, ¿no? 200 gramos que está ingresando de cuarcita, pero los 200 gramos lógicamente no es óxido de silicio, porque lo que necesito es óxido de silicio, porque a partir de ahí le voy a calcular el silicio a través de esta reacción. Entonces necesito saber cuántos gramos de óxido de silicio realmente van a ingresar a la reacción, ¿no? Entonces 200 gramos por el 92%, ¿no? Recuerden que estos 200 gramos son de la cuarcita, 200 gramos mejor dicho de la cuarcita. Vamos a ponerlo ahí así. Y esto lo multiplicamos por el porcentaje, ¿cierto? El porcentaje que me dice de óxido de silicio que hay en la cuarcita. Y esto lo dividimos entre 100, ¿cierto? Porque esa es la forma como nos indica. Entonces, para determinar la cantidad de óxido de silicio en esta cuarcita, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo me va a salir 184 gramos. Entonces, quiere decir que de los 200 gramos de cuarcita que estaba, entonces, empleando para producir el silicio, entonces quiere decir que 184 gramos de óxido de silicio es la que realmente está, entonces, empleándose para la reacción. ...184 gramos, ¿no?, de óxido de silicio que está entonces realmente reaccionando para obtener el silicio, ¿no? Entonces, listo, ya tengo la masa de óxido de silicio, y a partir de esa masa entonces voy a poder calcular bien. Entonces partimos nuestro cálculo de los 184 gramos ahora de óxido de silicio, 184 gramos del óxido de silicio, y a través de las relaciones estequiométricas que podamos emplear, vamos entonces a poder responder entonces a lo que me están solicitando, ¿no? ¿Cuántos moles de silicio se podrán obtener? Muy bien, entonces parto de los 184 gramos de óxido de silicio, y de acá, y luego haciendo la proporcionalidad, listo, la proporción entonces es que
un mol de silicio, ponemos acá entonces un mol de silicio, o sea el silicio en sí, de óxido de silicio mejor dicho, un mol de óxido de silicio del SiO2, ¿no? Un mol entonces del SiO2 tiene una masa de 60 gramos por cada mol, ¿correcto? Entonces, como vemos, o gramos de óxido de silicio con gramos de óxido de silicio, que es el SO2, aquí es SO2, ¿no? SO2. Entonces se van a simplificar y me están quedando en moles, ¿cierto? Muy bien, y como me están pidiendo, la pregunta es ¿cuántos moles de silicio? Ahora sí, la relación entre el óxido de silicio y el silicio, ¿cierto? Entonces la relación sería, entonces, un mol de óxido de silicio entonces un mol del óxido de silicio de SiO2 están reaccionando y están generando de acuerdo a la proporción un mol de silicio, ¿cierto? Un mol. Entonces, de acuerdo a la reacción y el balanceo, entonces está generando también un mol de el silicio, ¿cierto? Muy bien, entonces, de igual manera, simplificando moles de óxido con moles. Por lo tanto, la cantidad final de óxido de silicio, disculpen, la cantidad final, porque finalmente me queda silicio, haciendo la operación me va a salir o me va a resultar entonces 3,07 moles de silicio, ¿cierto? 3,07 moles de silicio. Y de esa manera obtengo lo que me estaban solicitando, ¿cierto? Obtengo lo que me estaban pidiendo, los moles de óxido de silicio. Muy bien, entonces ahí tenemos otro ejemplo, chicos, cómo aplicar entonces de acuerdo a los cálculos estequiométricos, cómo puedo aplicar en lo que es entonces el porcentaje de pureza. Finalmente tenemos lo que es el rendimiento de una reacción. ¿Qué viene a ser, chicos? El rendimiento de una reacción es el cual sabemos que teóricamente una reacción, de acuerdo a los cálculos, nos va a indicar, ¿no?, un rendimiento teórico, que es lo que al hacer el cálculo estequiométrico nos debe dar como resultado en una reacción. Pero muchas veces sucede que la reacción, por diferentes motivos, no nos puede dar ese valor que la teoría nos indica, ¿no?, que no debe salir de acuerdo al cálculo. Entonces eso vendría a ser el rendimiento real o el rendimiento experimental. Entonces, para calcular el rendimiento de una reacción química, este se calcula dividiendo el rendimiento real o el rendimiento experimental, que nos resulta y que es diferente al 100%, es diferente al teórico, entre el rendimiento teórico, ¿no? El rendimiento teórico es, como se dice la cantidad que se debe obtener de acuerdo al cálculo que hacemos teóricamente y de acuerdo a los parámetros obtenidos, ¿no? Entonces el rendimiento de una reacción es el rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100. Por ejemplo, ¿no?, para que se tenga teóricamente, al reaccionar, entonces nos está resultando este cálculo, ¿no? Nos está resultando entonces, chicos, ¿no?, nos está resultando entonces la cantidad, ¿no?, de acuerdo a la proporción. Como vemos, nos está resultando entonces los 20
los 20 gramos de hidrógeno, de acuerdo al cálculo, nos está generando, por lo tanto, 180 gramos de agua. Correcto, eso es lo que nos resulta entonces de la proporción del balanceo que nos resulta, ¿no? De acuerdo al balanceo. Y esto es la teoría, ¿cierto? Esto viene a ser lo teórico, ¿cierto? Esto viene a ser el rendimiento teórico. Correcto, esto es lo que nos dice la teoría. Teóricamente, si yo hago reaccionar de acuerdo a la reacción 20 gramos de hidrógeno, entonces va a generar 180 gramos de agua. ¿Oh? ¿Por qué? Porque de acuerdo al balance nos indica que 4 gramos de hidrógeno reaccionan y se está obteniendo 36 gramos de agua. 36 gramos de agua. Entonces, si 4 gramos de hidrógeno molecular lógicamente reaccionan de acuerdo al balance y de acuerdo a la reacción 36 gramos de agua, entonces 20 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de agua están generando? Están generando 180 gramos de agua. Entonces, esto es lo teórico, y esto al decir el teórico significa lógicamente que es lo que sucede teóricamente, que es al 100%, ¿no? O sea que todo lo que ingresa a la reacción, todo lo que ingresa reacciona y se está convirtiendo en los productos respectivos, ¿no? Bien, pero como a mí me piden hallar el rendimiento, y de acuerdo a lo que me dice el ejercicio, que de acuerdo a la reacción que se hace, entonces los 20 gramos de hidrógeno solamente se están obteniendo 150, o sea, estos 150 gramos de agua, como ustedes lo ven, entonces que está partiendo también de los 20 gramos de hidrógeno, entonces ese es el experimental. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Entonces, el rendimiento será el teórico, que es al 100%, será entonces lo que se obtiene, disculpen, el experimental, entonces será el experimental entre el teórico, de esa manera obtendremos el experimental entre el teórico por 100, ¿cierto? Eso es lo que nos resulta entonces al calcular el rendimiento. Entonces, hallando ese rendimiento, entonces reemplazando, será entonces que el experimental es lo que me dice entonces el problema, que los 20 gramos me está dando 150 gramos de agua, ¿cierto? 150 gramos de agua, pero de acuerdo a la teoría, debe resultarme 180 gramos de agua, ¿correcto? 180, ¿no? De acuerdo al cálculo. Entonces, el teórico será 180 gramos de agua. Entonces, supuestamente debe salirme esto porque debe resultar de manera, entonces, de acuerdo a diferentes motivos. Entonces, tal vez se está generando, en vez de 180 gramos de agua, solamente está generándose 150, ¿no? Entonces, ¿cuál será su rendimiento? Entonces, esto lo multiplicamos por 100, lógicamente, porque como es porcentaje de rendimiento, y nos va a resultar entonces, jóvenes, el porcentaje de rendimiento de 83,33%. Quiere decir entonces que en esta reacción química que hemos trabajado, ¿correcto? De acuerdo al rendimiento, los 20 gramos de hidrógeno que se están transformando solamente en 150 gramos de agua, de lo que realmente teóricamente debe formarse 180 gramos de agua, se está obteniendo solamente 150, generando entonces un rendimiento del 83,33%. O sea, ¿qué significa? Que no está desarrollándose esta reacción al 100%, ¿no? Sino al 83,33%, porque al 100% se debería obtener 180 gramos de agua, pero según el ejercicio solamente se está obteniendo 150 gramos de agua. ¿A qué se puede ver? A muchos factores. Puede verse también a la misma forma en la cual se está dando la reacción. De repente no está en las condiciones adecuadas,
o tal vez la sustancia no está ingresando en las cantidades correctas, de repente hay un reactivo que está ingresando en un porcentaje de pureza que no corresponde, etcétera. O sea, pueden haber muchos factores, pero esto es lo que nos puede indicar los cálculos sobre rendimiento. Bien, en función de ello, entonces tenemos lo que es ya la metacognición, que es lo que, bueno, es lo que hemos desarrollado en esta clase, chicos, y que es lógicamente eso lo veremos ya en la parte de la clase presencial, ¿no? Que aprendí en esta sesión, para qué me sirve conocer la estequiometría, en qué aspecto de tu vida crees que aparece la estequiometría, en qué área de tu carrera podrías aplicar el tema estequiométrico. Muy bien, chicos, gracias por su atención y eso es todo por nuestra clase sobre estequiometría. Hasta luego, chicos, cuídense, hasta una nueva oportunidad.